En este video vamos a discutir algunos aspectos sobre desempeño, medidas de desempeño, cómo medir el desempeño en los empleados y vamos a comenzar hablando un poquito sobre la teoría de los salarios de eficiencia. ¿Qué es un salario de eficiencia? Bueno, el salario de eficiencia es aquel que toma en cuenta la probabilidad de que algún empleado lo echen si no trabajó duro. La teoría asume entonces que el trabajador pondera el esfuerzo que tiene que realizar con la probabilidad de perder su trabajo en caso de que descubran que no está realizando el mejor esfuerzo. Entonces, en el fondo, el salario de eficiencia es un salario que va por encima del salario de mercado, es un salario alto, que es más que competitivo y que básicamente busca incentivar a que el trabajador realice un esfuerzo extra por hacer bien su trabajo, confiando en que al trabajador le va a doler o le va a costar si es que es descubierto no realizando el esfuerzo que la empresa está realizando. Entonces, en el fondo, se le bonifica al trabajador por realizar un esfuerzo extraordinario con un salario mejor que el del mercado. Y hay salarios que son de eficiencia y hay salarios que no son de eficiencia. No todo salario mejor que el mercado es un salario de eficiencia. Y este es el ejemplo que está en el libro. Supongamos que el esfuerzo para el empleado, el esfuerzo que la empresa quiere que el empleado haga, le cuesta al empleado $50. Es decir, ese es el valor económico del esfuerzo que la empresa quiere que el empleado realice. El beneficio para el empleado, entonces, de esforzarse es el salario de eficiencia W menos 50. Es decir, si yo realizo el esfuerzo, yo me gano el salario de eficiencia menos 50. Ahora, si yo no realizo el esfuerzo, igual me voy a ganar W, que es el salario de eficiencia, porque mi empleador probablemente no se dé cuenta, pero hay una probabilidad de que sí se dé cuenta. Y en caso de que me descubran no haciendo el esfuerzo, yo voy a terminar ganando W estrella, que es, digamos, el salario mínimo, el salario de mercado. Entonces, la compensación si el empleado no se esfuerza es P por W estrella más 1 menos P por W, siendo P la probabilidad de que el empleado lo descubra no haciendo el esfuerzo. Entonces, el empleado va a decidir por su propia cuenta hacer el esfuerzo siempre que la compensación, si se esfuerza, W menos 50, sea mayor que la compensación esperada si es que no se esfuerza. Y reordenando esta ecuación, esto nos da P por W menos W estrella, es decir, P por el diferencial entre el salario de eficiencia y el salario de mercado, tiene que ser mayor en este caso, al costo del esfuerzo, que es $50. Entonces, la empresa, el salario de eficiencia va a ser un salario de eficiencia siempre que P sea lo suficientemente alto, siempre que el diferencial de sueldo sea suficientemente alto y siempre que el costo de realizar el esfuerzo sea lo suficientemente bajo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una de las personas que fue pionera de este tema del salario de eficiencia, y aquí en este slide lo que pongo es que es precisamente el punto que estaba haciendo antes, de que la diferencia de salarios tiene que ser tal de que le duela al empleado perder el empleo. Henry Ford fue uno de los pioneros de esta teoría o de esta práctica, digamos. El aumento de salario que Ford le daba a sus trabajadores hizo que aumentara la productividad porque a los trabajadores se les hizo caro el perder el empleo con la Ford. Hay otros temas relacionados con las medidas de desempeño y tienen que ver con los trabajos en equipo. Y cada vez más, sobre todo en la manufactura, digamos, y esto es definitivamente cierto en las empresas que son de más de servicio profesional, se está yendo mucho hacia los trabajos en equipo. Entonces, por ejemplo, en Automóviles Mahindra, el libro tiene el ejemplo de que Automóviles Mahindra, una empresa de automóviles india, dividió equipos de 120 personas en grupos de 19 cada uno. Y cada grupo tenía ingenieros, tenía gente especialista en mercadeo, etc. Y esos grupos desarrollaban diferentes unidades dentro de la empresa. Y buscaban producir buenos autos a un mínimo costo. Y lo lograron. Cada equipo podía ser compensado de forma separada a los demás. Ahora, el problema es cómo entonces se premia a los individuos dentro del equipo. ¿Ya? Una cosa que se consigue con los trabajos en equipo es que te evitas conflictos. Por ejemplo, si tú tienes ingenieros y tienes técnicos de mercadeo, al tener a todas estas personas dentro de un mismo equipo se facilita la comunicación y se puede evitar conflictos futuros porque lo que a un ingeniero le parece bien, una forma buena de producir un auto, a un técnico de mercadeo, una persona de mercadeo le va a poder producir mal y viceversa. Las empresas entonces pueden evaluar entonces el desempeño de los trabajadores de acuerdo a la rentabilidad del producto que terminan diseñando. Pero se crea un problema dentro de los trabajos en equipo que tiene que ver con el free riding, tiene que ver con las externalidades negativas. Y voy a explicar un poco qué es eso. Supongamos que en un equipo
el beneficio para ese equipo viene al equipo y el equipo tiene que dividir ese beneficio entre los miembros de ese equipo. Pero supongamos que dentro del equipo hay diferentes habilidades y hay diferentes personas que contribuyen de forma diferente con el éxito del equipo. Y podemos asumir que en el equipo puede haber una persona que es la responsable de que el equipo tenga éxito o no. Y puede haber otras personas que no contribuyan tanto. Por lo tanto, existe el problema de freerider cuando el beneficio total de la acción supera el costo total de la acción. Es decir, cuando hay una acción que hay que realizar que es beneficiosa para el conjunto del equipo en sí. Por lo tanto, el beneficio total para el grupo es mayor que el costo total para el grupo de realizar esa acción. Pero resulta que el costo total es mayor que 1/9 por el beneficio total del equipo por realizar la acción. Es decir, si el beneficio total de la acción se divide en partes iguales entre los miembros del equipo, puede que el costo total de realizar la acción sea mayor que la parte que le toca a cada persona. Y si esa acción depende del esfuerzo de una sola persona y esa es la persona que va a incurrir el costo de realizar esa acción, puede que ese beneficio que le va a tocar a esa persona sea menor al costo que le incurre a esa persona el realizar esa acción. Por lo tanto, termina siendo una acción que beneficia al grupo en su conjunto, pero como el gran peso de la acción o del esfuerzo recae en uno de los miembros del equipo, la compensación que recibe ese miembro, que es 1 sobre n, la compensación total del grupo, no justifica que esa persona quiera hacer el esfuerzo. Por lo tanto, se crea una situación en la cual a los miembros del equipo les conviene que se realice una acción, pero al individuo clave del equipo, como la compensación no depende de, no es individual, sino que se divide por partes iguales entre todos, a esa persona no le conviene. Y ese es el problema de freerider. El problema de freerider surge cuando la externalidad negativa es tal que una cosa que beneficia al grupo en su conjunto no se realiza porque existe una persona que es la persona que realiza el esfuerzo y los otros miembros del equipo hacen freeriding básicamente del esfuerzo de esa persona. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, una manera de hacerlo es que los grupos no sean muy grandes. En los grupos muy grandes generalmente se crean muchos problemas de freerider. Dejar a los grupos funcionando mucho tiempo para generar confianza y que haya mecanismos de castigo internos ante la falta de cooperación. Conformar equipos que se autorregulen también. Por ejemplo, hay un ejemplo en el libro que hablan de que la línea Continental le daba un bono a cada trabajador por cada mes en que Continental estuviese en el ranking de las 5 líneas más puntuales. Como se imaginarán, la puntualidad de la aerolínea depende de muchos factores y de los empleados de la aerolínea en los aeropuertos depende más de algunos empleados que de otros. Entonces, ellos permitieron que los equipos se autorregularan y dividieran entre ellos la mejor manera de decidieran entre ellos la mejor manera de dividir la compensación. Entonces eso se vio que eso solucionó los cuellos de botella y solucionó los problemas de freerider, ¿no? Hay otro problema que identifica la literatura con respecto a los incentivos y tiene que ver con las preocupaciones sobre la carrera. A veces las preocupaciones sobre la carrera harán que el empleado tome acciones que no benefician al equipo. Y la preocupación sobre la carrera es la preocupación que tiene el empleado acerca de su empleabilidad futura, tanto dentro de la empresa como fuera de la misma. Entonces hay un ejemplo, por ejemplo, de que cuando uno le da a unos empleados varias tareas y varias habilidades que tienen que desarrollar, los empleados siempre van a tender a privilegiar, a hacer aquellas cosas que son más genéricas por sobre aprender aspectos específicos de la compañía en la que están. Entonces hay que tomar en cuenta esto a la hora de planificar trabajos en equipo y compensar a los individuos por profundizar o realizar aquellas tareas que son específicas para la empresa. Una manera como hacen esto, por ejemplo, en compañías como IBM o en países como Japón, es ofreciendo empleo a largo plazo. Es decir, que el empleo a largo plazo esté relacionado con la persona, que la persona tenga una trayectoria dentro de su carrera y que la persona vea su carrera a largo plazo dentro de la misma empresa, porque en ese caso la persona no va a tener tanto problema en aprender o desarrollar habilidades que solamente le sirven para la empresa en específica. ¿Cómo debe la empresa decidir qué hacer con la información de desempeño? Bueno, hay un problema de la información, ¿ya? O sea, la información sobre desempeño es difícil de recolectar y no siempre la mejor manera de utilizar esa información es a través de un supervisor. Y el tema de la información es bien importante y quiero que profundicemos un poco sobre eso en las clases. Hay que ver también cuánto cuesta obtener la información y qué se hace con esa información. Y hay una regla general que dice que delegar funciona cuando la información es difícil de comunicar o cuando el valor de la información se deprecia rápidamente. Delegar es una buena estrategia cuando la serie eso da premios por buenas decisiones y castigos por las malas. Entonces, si ustedes se imaginan, por ejemplo, un trabajador que está en una línea de ensamblaje, ¿qué hace el trabajador con la información que ese trabajador está obteniendo? Por ejemplo, si pasa la línea de ensamblaje, el trabajador se da cuenta de que el producto está defectuoso. Si la información es difícil de comunicar,
Es decir, si para el trabajador es costoso comunicar el defecto del producto al supervisor o a los supervisores y que esa decisión se tome arriba, lo bueno en ese caso tiene que ser delegar. Pero ¿qué pasa? Que la delegación tiene que venir acompañada de los incentivos adecuados para que el trabajador esté empoderado a tomar la decisión correcta. Es decir, si un trabajador ve pasar en una línea de ensamblaje un producto que es defectuoso y se ha decidido que la mejor manera es delegar esa decisión o la decisión de parar o de arreglar ese defecto al trabajador mismo, esa decisión tiene que venir acompañada de algún incentivo para que el trabajador tenga el incentivo de efectivamente ver este problema y solucionarlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso pasa por el empoderamiento de los empleados. Y el empoderamiento de los empleados es bien importante a la hora de crear una identificación del trabajador con la empresa y de alinear los incentivos de los trabajadores con los de los principales, de los agentes con los principales. Por ejemplo, los empleados en Japón se dice mucho que están empoderados en el sentido de que se identifican, tienen el mismo incentivo de la empresa y del trabajador. En Estados Unidos, por ejemplo, no están tan empoderados y de hecho históricamente se ha determinado que en la Gran Depresión hubo una pérdida de confianza de los empleados con sus empresas y eso se rompió. Porque en la Gran Depresión las empresas quebraron y los trabajadores no se dieron cuenta a tiempo de que la empresa estaba mal. Y eso quizás envenenó un poco la relación que tienen los empleados en Estados Unidos con sus empresas y se da mucho en países occidentales. En Japón eso no se da tanto. Entonces con esto terminamos el capítulo 15 del Besanko. Yo con esto les pido que por favor estudien los ejercicios y vamos a seguir hablando sobre estos temas en otros videos.